Seguimos con la trayectoria cinematográfica de Batman, nos vamos a 1992, nos vamos a la secuela de aquel auténtico éxito que fue el Batman de Tim Burton, nos vamos con Batman Vuelve. Ciudadanos de Gotham. Seguimos con el repaso a Batman en el cine, seguimos con Tim Burton, seguimos con Michael Keaton, cambiamos esta vez a Kim Basinger por Michelle Pfeiffer, que no es ningún mal cambio, e introducimos en la ecuación a un Danny DeVito en estado de gracia interpretando a un pingüino memorable. Porque la cosa fue más o menos así, la película de 1989 fue un éxito y a Tim Burton le dijeron, Tim Burton, que venga Batman, Batman, vuelve. No, sí, con razón. El caso es que después del éxito del Batman de 1989, no se tardó mucho en poner la maquinaria de nuevo en marcha y, venga, rápidamente hay que hacer una secuela, hay que seguir explotando la gallina de los huevos de oro en la que se estaba convirtiendo por aquellos entonces Batman, y le dijeron a Tim Burton, no solamente vas a dirigir la secuela, sino que te vamos a dar manga ancha, con las consecuencias que vamos a ver después para la película y para el devenir de la saga. Como el otro vídeo, me gustaría poneros primero mis antecedentes personales, cómo viví yo este estreno. Pues como os digo, hablamos de 1992, un año de inflexión en casi todo, un año en el que comenzaba mi interés por la música, por ejemplo, con Guns N' Roses, que estaban por ahí rompiéndolo todo, con Metallica, en fin, habíamos pasado de los 14 años que tenía la primera película a los 17 que tenía cuando se estrenó esta. Pues los intereses ya no eran los mismos, una serie de factores personales que afectan o atañen más o menos a cualquiera, ¿no? Esta película no venía precedida de la expectación, o al menos yo así lo recuerdo, o del predicamento del primer Batman, de la película que desató la Batmanía. Y yo como ejemplo os pondré que mientras que en aquella ocasión, como bien os contaba, en el año 1989, pues habíamos ido un buen montón de gente, de amigos de aquella época, a ver aquella película, yo esta película no conseguí convencer absolutamente a nadie de verla en el cine y la tuve que ir a ver solo. De lo que se deduce que la película ya venía precedida de un cierto halo de no es lo mismo, que hacía que, bueno, pues además de las circunstancias que os he comentado, todos habíamos crecido un poco, teníamos otros intereses, mirábamos más las faldas que los vestidos apretados de Catwoman, error, ellos solo perdieron en la pantalla grande, allá ellos. No fue el fenómeno que había sido el anterior, no obstante sí que recuerdo que el cine estaba bastante lleno, bueno, por aquella época, a no ser que la película fuese un absoluto desastre, los cines estaban bastante llenos, no estamos hablando de ahora mismo. Y mi opinión personal, mi sensación personal más que opinión, fue inmejorable. Yo salí de ver Batman Vuelve, Batman Returns, creo que en Sudamérica se tituló algo así como Batman Regresa, no me hagáis mucho caso, creo que no fue Batman Vuelve exactamente. En fin, el caso es que esta película me abrumó visualmente, me dejó totalmente clavado en el asiento. Si la primera ya me había dejado clavado, esta me dejó impactado, loco. Hay que decir que durante esos 3 años, después de haber visto esta película de Tim Burton de 1989, este Batman, pues yo me había interesado un poco por la figura de Tim Burton, de dónde venía este hombre, qué había hecho, y me había encontrado con cosas como Eduardo Manos Tijeras, que me fascinó, me volvió totalmente loco. Me había encontrado con cosas como Beetlejuice, que me pareció divertida sin más, pero bueno, me gustó, tenía ese toque gótico. Yo por aquel entonces era un poquito gótico también y un poquito oscurito, ¿no? Un poco intensito, que se diría ahora. Y bueno, me había desarrollado una filia hacia Tim Burton que me hacía ver todo lo que este hombre ponía en pantalla con buenos ojos. Por otro lado, también cabe destacar que por aquellos años mi afición al vampirismo y al oculto y a todo esto, todas estas cosas van un poquito de la mano, ¿verdad? Pues se había desatado y yo era muy fan, era cuando me había empezado a hacer fan del cine de la Hammer, del cine de terror de la Universal, de este tipo de referentes que Tim Burton también tiene en su cinematografía, como se ha cansado de demostrar, ¿no? en muchas ocasiones.
Con lo cual, yo cuando vi la película me dejé llevar por aquella puesta en escena absolutamente increíble, por aquel diseño de producción totalmente impresionante, y me quedé boquiabierto. En mi criterio personal había desbancado bastante a la primera Batman. Era una película con un tono más oscuro, era una película más gótica, Batman es un personaje muy gótico, era una película más adulta y sin embargo tiene muchas más tonterías, pero bueno, era una película que parecía apelar más a los sentimientos oscuros. Lo que pasa es que yo por aquel entonces no me di cuenta de, bueno, del pequeño detalle de que Batman aparecía por allí para saludar y poco más. Porque una cosa es innegable, en esta película Tim Burton dejó claro que le interesaba a Batman lo justo. A él lo que le interesaban eran los freaks, y Batman sí que es un freak, de hecho hay un paralelismo animal entre todos, pues tenemos la gata, el pingüino y el murciélago, ¿no? Pero puso toda la carne en el asador de Catwoman y del pingüino y se nota muchísimo. Las referencias al cine de terror clásico que os mencionaba hace un momento, pues están tan claras como que, por ejemplo, Christopher Walken interpreta a un personaje llamado Max Schreck. Max Schreck era el nombre que tuvo el actor, el misteriosísimo actor que interpretó al primer Nosferatu en 1922, si no me equivoco, en la película homónima de Friedrich William Murnau, o William Friedrich Murnau, de Murnau. Esa película que todos recordamos por ser aún hoy una cosa bastante pavorosa, estar filmada con un blanco y negro que era el típico o el clásico o el definitorio del expresionismo alemán del que no se libra tampoco esta película, o del que no quiso Tim Burton dejar exenta esta película. Una película que todos más o menos tenemos en mente, pues la historia se vertebra alrededor del pingüino, que pertenece a una familia adinerada de Gotham y fue un hijo desechado por haber nacido con una deformidad. Por lo tanto, cuenta pues el ascenso de este hombre al poder a través de la lástima y a través del populismo, ahora que está tan de moda, y paralelamente cuenta la historia de Selina Kyle, que lejos de ser, por ejemplo, una prostituta como lo era en el cómic por aquel entonces, era una secretaria pues tímida y que desarrolla una especie de complejo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y bueno, por en medio, como os decía, pues aparece Batman haciendo cosas. La verdad es que no es una película sobre Batman. Viéndola con la perspectiva del tiempo, es una película en la que sale Batman, y esto es un mal que va a repetirse mucho a lo largo de las películas de Batman en el cine, como iremos viendo. La película, como os digo, se estrenó voy a empezar a tirar de chuleta, porque ya sabéis que estas cosas de memoria pues son un poco difíciles de conservar. La película, como os digo, se estrenó en 1992 y a pesar de que hizo una muy buena cifra de taquilla, no llegó a las cifras del primer Batman. Para que veáis que esto no es una cosa de ahora, de seguimos haciendo secuelas, no las hacemos en función de la taquilla, y sobre todo resultó terriblemente oscura. Es una película que hoy en día le cascarían una R, yo creo, hoy en día con los mojigatos que nos estamos volviendo. Me vienen a la cabeza escenas como la en la que el pingüino se está comiendo un pescado, ¿no? Y le sale esa baba negra de la boca. Es una película, una escena absolutamente desagradable, impactante para un chiquillo. Y sí recuerdo que bueno, la aceptación en mi entorno no había sido tan grande como la de la primera, y luego con el advenimiento de internet y demás, pues ya nos fuimos dando cuenta de que efectivamente en otros países había tenido unas críticas, bueno, malas en el sentido de que no era la película familiar que se pretendía vender, los anunciantes salieron disparados. El que no lo sepa, que sea consciente de que las películas viven del merchandising básicamente, más que de la taquilla, lo cual hizo que las cosas acabasen, pues como todos conocemos, en manos de Joel Schumacher, que será el próximo vídeo que comente. En cuanto al reparto, el actor principal repite, Michael Keaton repite, además es muy curioso el traje, si os fijáis, en esta película estrena en su traje este logotipo. En Batman lleva un logotipo que es prácticamente el mismo, pero tiene como dos patitas aquí abajo, ¿sabéis? O sea, algo muy curioso que a mí me llamó mucho la atención en su día. Aquí el traje es básicamente el mismo, como digo, con estrena este logotipo y tiene ciertos cambios, por ejemplo, en lo que son las placas abdominales. Bueno, es el mismo, pero no es el mismo. Hay que empezar a vender figuras, no vamos a hacer el traje exactamente igual. Personalmente no me disgusta, pero me gusta más el primer traje por aquello de que intenta imitar en la medida de lo posible la anatomía humana. Tenemos a Michelle Pfeiffer como Catwoman, una Michelle Pfeiffer que ya se había postulado para Vicky Vale en la primera película, y una Michelle Pfeiffer que le robó, entre comillas, el papel a Annette Bening
porque esta había quedado embarazada. Entonces no es cuestión de que a lo largo del rodaje tengamos que ir ensanchando el traje, cosa que ocurrió en Batman y Robin con Batgirl, y también comentaremos. Michael Keaton hizo algo muy curioso, y todas estas cosas se han empezado a saber ahora, porque se cumplen justo este año 25 años del estreno de esta película. Y Michael Keaton tomó una determinación que fue la de recortar diálogo a su personaje. Por motivos que no ha explicado, pero que, bueno, yo supongo que tienen que ver con darle un halo más misterioso, más oscuro, más Batman, decidió quitar algunos diálogos que, aunque le parecían buenos, pues consideraba que a lo mejor no eran muy adecuados para el personaje, con lo cual, si os fijáis, a lo largo de la película habla lo justo, o sea, parece lo justo, habla lo justo, es como una sombra, ¿no?, que está por detrás de los principales protagonistas, que en este caso son los villanos. El traje de Catwoman, para que os hagáis una idea, una vez que lo tenía puesto, se lo tenían que vaciar. O sea, tenían que conectarle una bomba de vacío de manera que quedase totalmente pegado al cuerpo. Así que, bueno, madre mía, qué anatomía tenía Michelle Pfeiffer por aquel entonces, ¿verdad? Porque no tenía ni una sola cosa fuera de su lugar. Eran otros tiempos. Por ejemplo, el traje no tenía absolutamente nada que le permitiese ir al baño en un momento dado. Se lo tenía que quitar entero para ir al baño. No es como ahora que Christian Bale, por ejemplo, lo dijo a Ben Affleck: el único consejo que te voy a dar para hacer de Batman es que te asegures de que haya algo que te permite ir al baño, ¿no? Porque parece una tontería, pero son cosas que son muy importantes a lo largo de un rodaje. Siguiendo con el personaje de Catwoman, pues este personaje iba a desaparecer, la idea era que muriese. Cuando al final electrocuta a Max Reck, se intuye que ella se electrocuta también y se muere, pero después de los pases iniciales, gracias a la buena acogida que tuvo el personaje, se incluyó esa última escena, que recordaréis, es la escena con la que es casi una escena after credits, esa escena con la que se cierra la película, en la que aparece la silueta de Catwoman recortada, como dando a entender: no me he muerto, aquí sigo. Aunque después, en esta continuidad, por decirlo de alguna forma, el personaje nunca volvió. Danny DeVito, por ejemplo, es uno de esos actores, por lo que se ve, un poco como Jared Leto, o como estos actores, digamos, del método, que se meten en su personaje hasta las últimas consecuencias. De hecho, él ha comentado, o los miembros del reparto que allí estaban, los miembros del equipo han comentado, que a lo largo de la película, mientras estaba maquillado, actuaba siempre como el Pingüino, se estuviese o no se estuviese rodando. Con lo cual, bueno, daba a entender un poco el grado de compromiso que tenía este hombre con la película. Danny Elfman, al que no he mencionado en el primer vídeo, y aprovecho para pedir disculpas, estuvo a puntito de irse. De hecho, se fue, porque en un principio se pensaba incluir en la banda sonora música de Prince, música de George Michael, de Michael Jackson, en fin, dejar un poco a Danny Elfman en un segundo plano, lo cual no le hizo mucha gracia. Al final recapacitaron y dijeron: bueno, pues no, mejor hacemos un score al uso, y que vuelva Danny Elfman con la misma fanfarria prácticamente, y con la potencia heroica y gótica que es capaz de desplegar. Por ejemplo, una de las cosas que se han revelado este año, con motivo de este 25 aniversario, es que el equipo de producción era absolutamente increíble. Por ejemplo, Christopher Walken insistió en que su personaje de Max Reck tuviera una versión en miniatura, una maqueta de la central eléctrica que quería construir, que la tuviese en su despacho. Bueno, pues en una miserable hora, allí la tuvo, completa, desde cero. Si algo inmemorable en esta película son los pingüinos. Y los pingüinos mezclaron animatronics, lo que son muñequitos, con pingüinos reales que tenían que tener unas condiciones absolutamente precisas y concretas de temperatura para que se encontrasen bien, por lo que el reparto estaba congelado en muchas ocasiones, porque evidentemente no puedes tener a unos pingüinos con una temperatura de 26 grados. Y seguro que todos recordáis la escena en la que Michelle Pfeiffer se mete un pájaro en la boca, ¿verdad? Y después sale volando. Bueno, pues que sepáis que esa escena es absolutamente real, es 100% real. Michelle Pfeiffer cogió ese pájaro, se lo metió en la boca, abrió la boca y el pájaro salió volando. Ahí no hay trucos de ningún tipo, clase ni condición. La verdad es que ole por ella, porque bueno, primero por el pobre pajarillo, es una cosa que da un poquito de grima, y segundo porque, no sé, yo no sé vosotros, pero yo meterme un pájaro vivo en la boca. Y siguiendo con el reparto, Danny DeVito no fue la primera opción para interpretar al Pingüino. La primera opción fue Dustin Hoffman, que bien pensado no hubiera sido una mala opción, pero se lo ofrecieron y dijo: me temo que va a ser que no. Así que lo rechazó y DeVito se quedó con él. A nivel técnico, cabe destacar que esta es la primera película rodada en Dolby Digital, cosa que ya está incluso
en algunos sitios obsoleta. Pero bueno, no tiene tanto tiempo como el que parece venirnos a la memoria, ¿no? Cuando vemos lo de Dolby Digital, pues se estrenó en 1992 con esta película, ese sistema. Y a vueltas con Robin, Robin también iba a aparecer en esta película. En un momento dado, Batman iba a tener problemas con el Batmóvil y después de una persecución, estando más o menos mal herido, se escondía en un garaje en el que un niño le echaba una mano. Este niño, posteriormente, se convertiría en Robin, en un origen que recuerda vagamente al de Jason Todd, en tanto que el origen primigenio de Jason Todd también tiene que ver con el Batmóvil, solo que en este caso lo que hacía era robarle las ruedas. Esta escena llegó a rodarse al parecer, pero finalmente se descartó porque la idea de Robin no acababa de cuajar, no había forma de que entrase en la cabeza. Y en Batman hablábamos de que David Bowie estuvo a punto de ser el Joker. Bueno, pues es un actor que también se tuvo en cuenta para esta película para el personaje de Max Schreck, que al final interpretó Christopher Walken. También hubiera sido una buena idea porque David Bowie era un tipo que tenía una aureola inquietante que no le hubiera venido nada mal a este personaje. Max Schreck, sobre el que, por cierto, una idea un poco loca, descabellada, que fue la de convertirlo nada más y nada menos que en dos caras. Veréis, la idea original era que durante la escena de la electrocución se revelase que su nombre real era Harvey Dent, con lo cual no sé dónde deja esto a Billy Dee Williams en la primera película, y esa electrocución le deformaría la mitad de la cara, lo que le convertiría en el dos caras que conocemos. Bueno, esto suena a majaronada de Tim Burton, no hay más que ver, por ejemplo, las geniales ideas que tenía para el Superman que estuvo a punto de dirigir. En cuanto a cifras, la película tuvo un presupuesto de alrededor de 80 millones de dólares y de recaudación total no se quedó demasiado lejos de esos 400 millones aproximadamente que hablábamos del primer Batman, pero esa oscuridad y ese tenebrismo hacia el que quiso llevarlo Tim Burton hizo que los anunciantes se retiraran y Warner Bros. Decidió dejar que Tim Burton se quedase en labores de producción y que no siguiese al frente de la franquicia como director. Burgess Meredith, el actor que interpretaba al Pingüino en la serie de televisión de los años 60 y al entrenador de Rocky, a Mickey, en la saga pugilística, a este actor le fue ofrecido el papel de padre de Oswald Chesterfield Cobblepot, pero no pudo interpretarlo porque estaba enfermo en aquel momento. Al final, como recordáis, el papel recayó en Paul Rubin, que es el actor que también interpreta a Pee-wee en las películas de Tim Burton. Otro dato curioso es que la gente se dedicaba a robar los carteles de Catwoman de las marquesinas de las paradas de autobús, con lo cual Warner Bros. Tenía que estar continuamente suministrando carteles a muchas ciudades norteamericanas porque, hombre, obviamente tener el trasero de Michelle Pfeiffer a un tamaño así en la habitación pues era una tentación muy grande, ¿no? Y bueno, ya saliéndonos de anécdotas y de detalles de producción y volviendo un poquito a la reflexión personal, con el tiempo esta película que os decía que me había volado la cabeza por completo, me había parecido una película majestuosa, os voy a ser totalmente sincero, se me ha ido desinflando muchísimo. Y se me ha ido desinflando en el mismo sentido que en el que, por ejemplo, se me ha ido desinflando The Dark Knight, El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. ¿Por qué? Porque no son películas que traten realmente de Batman, son películas que ponen más el foco en los otros personajes. ¿Y qué queréis que os diga? Este canal, esta página de Facebook bueno, y todo lo que tengo orquestado alrededor de Batman se llama Gotham City Informer precisamente porque soy fan de Batman. Aunque también soy fan de sus villanos, aquí tenéis a uno desde luego. Pues a mí lo que me interesa es ver una película sobre Batman y en Batman Vuelve pues lo que ves es, bueno, una apuesta visual y estética de Tim Burton en torno a unos personajes en los que se ha inspirado levemente para dar rienda suelta pues a todo ese goticismo y a toda esa imaginería tan abrumadora que tenía, no sé si la sigue conservando, dentro como artista. Ya os digo, con el tiempo se me ha ido deshinchando, con el tiempo he ido prefiriendo el primer Batman, el que comentábamos la semana pasada, y bueno, esta película ha caído, digamos, al segundo puesto, obviamente. Nunca voy a preferir ni Batman Forever ni Batman y Robin a esta película, aun a pesar de que sea, bueno, pues una película que tiene tonterías muy grandes. Yo estoy pensando, mi amigo Javi
Javi Díaz tiene un trauma con el pingüino emergiendo en ese patito de goma y no me extraña, es que son cosas, bueno, que una vez que conoces a Tim Burton ves que todo eso encaja, ¿no? Encaja en un universo como el de Big Fish, esa película magnífica suya, pero a lo mejor en una película de Batman pues está un poco fuera de lugar y la verdad es que tiene muchas, pero que muchas salidas de tono de ese estilo. Así que nada, el siguiente vídeo tratará sobre la primera película que yo considero infame sobre Batman, ya os lo voy adelantando. Así que cerramos aquí el primer capítulo glorioso, digamos, de Batman en el cine. Y como siempre, os invito a que me comentéis anécdotas, cómo lo vivisteis, qué os pareció, qué os parece hoy en día, en fin, todo lo que os apetezca comentarme en Facebook, en Twitter, aquí mismo en YouTube, en donde os dé la real gana. Muchas gracias como siempre por estar ahí hasta el último momento. Cuidaos mucho, muchas lecturas, muchas revisiones de estas películas, porque si tenemos que esperar a ver películas hasta que estrenen algo de Batman, la llevamos clara, y mucha, mucha salud.